Vamos a ver algo sobre remoción de elementos químicos que afectan la potabilidad del agua. Vamos a tratar aguas duras por medio de intercambio iónico. Esto corresponde a la clase número 10 de la Facultad Tecnológica Nacional, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional General Pacheco de Argentina. Para el tratamiento de aguas duras, primero deberíamos clasificar las aguas en duras o blandas. Lo clasificamos según el cuadro la dureza en carbonato de calcio en miligramos por litros. De 0 a 50 es blanda, de 50 a 100 moderadamente blanda, de 100 a 150 ligeramente dura, de 150 a 200 moderadamente dura, de 200 a 300 dura y mayor a 300 muy dura. Pero acá en Argentina el Código Alimentario Argentino admite hasta 400 miligramos por litro como valor máximo, ya que se trata de un elemento que no genera problemas de salud, sino problemas económicos. Incrustaciones en calderas, en tuberías, etc. Vamos a definir primero qué es ion, anión y catión. Ion es una partícula, puede ser una molécula o un átomo con carga eléctrica. En el caso de que tenga mayor cantidad de electrones, esa molécula o ese átomo se denomina anión porque tiene una carga negativa, y en el caso de que tenga electrones en defecto, es decir, que tenga menos electrones, va a tener carga positiva y se va a denominar catión. En el agua nosotros vamos a encontrar bicarbonatos y una vez que nosotros pongamos a hervir esa agua con bicarbonatos, se va a liberar el dióxido de carbono y nos va a quedar un carbonato de calcio o de magnesio, es lo habitual. Pero entonces eso va a ser una dureza, normalmente se le llama temporaria, ¿sí? Porque el agua va a venir con una determinada dureza que por medio de la temperatura va a desaparecer. Pero va a haber otros elementos como el calcio, el magnesio, los sulfatos, cloruros y los nitratos que no van a desaparecer al hervir el agua. Entonces esa se va a considerar una dureza permanente. Vamos a ver cómo es un ablandador de agua que funciona por intercambio iónico. Bueno, acá vemos una serie de válvulas, un venturi, un depósito de salmuera, un salero. Acá tenemos un nivel americano, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle todo esto, y un reactor, en este caso ablandador, que va a contener resina, ¿sí? Un tipo de resina que vamos a ver a continuación. Esta tubería va a estar vinculada con un pozo de agua, una fuente de agua, por un lado. Por otro lado, a la salida va a haber una red que puede ser domiciliaria o de un barrio. Y para cuando tengamos que lavarlo, cuando tengamos que hacer algún proceso, vamos a tener un desagüe. Acá vemos el interior de ese reactor, de ese ablandador. Tanto en la parte superior como en la inferior hay unos filtros denominados strainers. Acá vemos unas fotos del salero, del recipiente que va a contener la salmuera. Acá en este caso se estaba limpiando. Sí, acá se van a ver en la parte inferior strainers, también filtros, una válvula flotante.
Acá vemos un strainer un poco más cerca, y acá vemos la sal que se sacó, una sal ya sucia, sal de cocina, cloruro de sodio. En el caso de la operación, nosotros vemos que lo que tenemos, lo que sale del pozo son los bicarbonatos, tanto de calcio como de magnesio, ¿sí? Y entonces vemos que entra el agua del pozo con estos elementos, va atravesando una tubería y unas válvulas. Esto sería una válvula de retención. Atraviesa el manto de resina, y ese calcio, ese catión calcio, se pega, se une con los aniones de la resina. Esta sería una resina de intercambio catiónico. Es un anión, pero en este caso sería una resina de intercambio catiónico. Una vez que atraviesa todo el manto y ya queda tratado, se mezcla con el agua del pozo, ¿sí? ¿Cuánta agua del pozo va a la red? Bueno, eso es regulado con esta válvula, ¿sí? No es que el 100%, podría ser, pero normalmente no es el 100% el agua que sale del ablandador, el agua tratada la que va a la red, sino que se mezcla con el agua del pozo. Todo esto pasa en aproximadamente 23 horas en la operación habitual de este elemento. Luego de esto, 1 hora al día, lo que podemos hacer es regenerar. Es decir, acá tenemos, suponemos que ya está saturada de calcio la resina, entonces ya no puede seguir tratando el agua que viene del pozo. Entonces lo debemos regenerar, es decir, debemos limpiar esta resina. El tema es que lo vamos a limpiar de una forma química. Para hacer esto, vamos a hacer pasar agua de la red, es decir, agua potable, agua con una menor cantidad de calcio, de calcio y de magnesio. La hacemos pasar por este Venturi, que lo que produce es una succión del cloruro de sodio, y esa solución de cloruro de sodio y agua, esa salmuera, atraviesa el manto de resina de arriba hacia abajo, es decir, en forma contraria a como se venía de forma contraria a como es la operación. Y todo el residuo, todo lo que sale de ese lavado, entre comillas, va hacia el desagüe. Entonces, en el lavado va a ir el calcio que había quedado pegado a la resina, y el cloro que viene del cloruro de sodio. ¿Sí? Ahí se asocia el cloro con el calcio que estaba en la resina y va al desagüe. Esto se realiza durante un periodo de aproximadamente media hora. Mientras tanto, a medida que se va vaciando el salero, mediante con agua de la red, se vuelve a llenar, vuelve a mantener su nivel. En el desplazamiento es parecido a la regeneración, con la única diferencia que es como un enjuague. La válvula 20, la que figura acá como válvula 20, permanece cerrado, es una electroválvula. Entonces
no se le da la señal para que se abra, y entonces no se succiona salmuera, sino que se hace pasar una corriente de agua, también en forma inversa a la operación, de agua limpia, y el residuo de esto, el agua de lavado, va hacia el desagüe. Finalmente se hace un enjuague con el agua del pozo. En ese momento el agua del pozo atraviesa el manto de la resina y elimina cualquier rastro de sal que pueda quedar. Esto va al desagüe, se produce más o menos durante unos 5 minutos aproximadamente y retira todo el exceso de sal. De esta forma, las personas que tomen del agua de esta planta no van a sentir gusto a sal. Finalmente, volvemos, una vez transcurrido estos procesos, el proceso de los siguientes lavados, de la regeneración, el desplazamiento y el enjuague, volvemos a la operación normal. Y como les decía, esto se va a producir durante aproximadamente 23 horas. Todo esto obviamente va a ser pasible de análisis, y con esos análisis se van a hacer los ajustes necesarios. Se puede producir una regeneración por día o una regeneración por semana, y en casos críticos se puede producir 2 regeneraciones por día. Cuando yo termino la regeneración, los valores de nitratos en miligramos por litro son casi iguales a 0. A medida que van pasando las horas del día y hasta que llego a la hora 23 aproximadamente, según el caso, yo voy a tener los niveles máximos, que en este caso esa agua como nivel máximo tiene son los niveles máximos de nitratos en esa agua cruda, son aproximadamente 90 miligramos por litro, y en este punto voy a volver a regenerar en algún punto anterior, y entonces esa regeneración lo que va a hacer va a llevar los niveles de nitratos o lo que veníamos hablando, los niveles de calcio y de magnesio otra vez cercanos a 0, y este diagrama se va a volver a repetir, es decir, vamos a tener esta curva, luego va a haber una caída hacia esos valores mínimos, y después paulatinamente va a ir subiendo hasta la próxima regeneración. Bueno, muchas gracias, espero cualquier comentario.